como ya la presentación me dice, mi nombre es Gloria Ramos, soy de Nacional Judicial del Sindicato de Industria y el 19 de febrero hoy iniciamos la exposición y lo que yo les voy a presentar a ustedes es como el resumen, las conclusiones de las mesas regionales que hasta ahora nos han enviado de diferentes distritos. Y mi exposición la voy a dividir en dos partes. Una de las regionales en donde hay centros de servicio pilotos y otra con unas conclusiones específicas sobre ellos, y la otra de mesas regionales en donde no hay centros de servicios. Bueno, ok. Listo, ok. Sí. Bueno, ¿qué dividen Una la preguntita exposición? nomás, doctora. Dentro de su exposición está cuáles son las mesas de las que hemos recibido esa información. Sí, sí, sí. Ah, bueno, que entonces las no- voy a exponer Sí. una a una, pero dividiendo las que tienen centros de servicio piloto Exacto. y las que no. Incluso de estas dos en donde hay centros de servicio pilotos están Manizales y Valledupar, que ya de manera particular hicieron aquí su exposición Sí. en La la van a mesa hacer. anterior. No obstante, creo que hay elementos importantes que deben resaltarse y por eso los voy a retomar. De pronto, si el doctor Pedro Alejandro, cuando toque Manizales, quiere hacer alguna precisión o intervención, pues Perfecto. bienvenida y se le agradecería. Quiero empezar por hacer un comparativo de la estructura de los centros de servicio piloto. Como les decía, ya teníamos razones de Manizales y de Valledupar, les voy a agregar Armenia e Itagüí. Entonces, en Armenia el juzgado tiene juez, secretario y 2 sustanciadores. El centro de servicio se conformó con personal trasladado de los juzgados, que fueron los asistentes o citadores y los escribientes, que eran 1 del circuito y 2 de los municipales. En Manizales la estructura igualmente está compuesta por juez, secretario y 2 sustanciadores. En el circuito hay en este momento un sustanciador más y en familia hay un escribiente más. Y el centro de servicios está conformado por personal trasladado de los juzgados, que son también asistentes o citadores, y los 2 escribientes de cada juzgado. Valledupar tiene igualmente en su juzgado juez, secretario y 2 sustanciadores, y los centros de servicios con personal trasladado de los juzgados, que son los citadores y los escribientes. En Itagüí hay una diferencia, y es que el juzgado está compuesto por el juez, por el secretario, por un sustanciador, que es el que siempre ha tenido, y por 2 escribientes. Allí el centro de servicios solo está compuesto por personal trasladado, pero solamente por los citadores, bueno, aunque sí decían que algunos escribientes de unos juzgados, pero no en su totalidad. ¿Qué funciones tienen? En Armenia tienen el reparto, la erradicación de memoriales, la auditoría de depósitos, no la elaboración, sino únicamente temas como de conciliación, prescripción, temas de esa índole, funciones de esa índole más bien, archivo y fotocopias. En Manizales tienen reparto igualmente, erradicación de memoriales, auditoría de depósitos, archivo, envío de oficios, apoyo tecnológico y de salas de audiencia, y elaboración y entrega de citatorios. En realidad en Armenia, esta parte me faltó también, ahí también entregan citatorios y avisos de notificación. Algo que Vale. quiero, ahí me disculpa, por lo menos como para que la doctora tenga presente a qué es lo que se refiere, por lo menos en el centro de servicios de Manizales, con la auditoría de los depósitos. Significa que el centro de servicios hace como confronta tanto la cuenta del despacho con la cuenta que tiene en el Banco Agrario, que deban coincidir, donde hay inconsistencias, y esas inconsistencias llega y se las informa al despacho para que el despacho haga las correcciones. Pero la labor eminentemente de depósitos judiciales queda en los juzgados. ¿Por qué quedan en los juzgados? Porque es necesario que los despachos lleguen y hagan las órdenes de pago. Las órdenes de pago únicamente las puede realizar el juez y el secretario, previo pues a la conformación y vinculación del depósito judicial a los procesos, porque en Manizales tenemos
transacciones vía web con el Banco Agrario. Entonces, esa es como la cuestión, que queda toda cargada al despacho. Son labores, digamos, esa de depósitos judiciales imposibles de trasladarse al centro de servicios por la forma como está estructurada la responsabilidad en el manejo de los depósitos judiciales. Entonces, ¿quién da la orden de pago? Únicamente el juez y el secretario. Entonces, esas son cosas que no se pueden llevar. Por tanto, el centro de servicios lo que hace es una labor de simple auditoría. Con conciliación bancaria, ¿no? No, eso la hace el mismo despacho, porque el Es que despacho... esa es la función más delicada, esa conciliación. De No, saber la si- más delicada es la elaboración y La la elaboración, el sí. estudio, análisis de ver cómo es, a cuánto hay que entregarle a cada quien y determinar mientras en la relación, como aquí, por ejemplo, el Banco Agrario no nos envía, directamente no nos llega automáticamente un depósito en proceso. Nos toca ver, de acuerdo al número de cédula de un demandado o del otro, si hay 5 de los 5, y hacer toda esa labor, depósito a depósito de los miles. La más delicada es ¿Qué la guardia. tenemos? La guardia y custodia es la más delicada. Bueno, todo en general del manejo De plata. exactamente, desde la decisión hasta la conciliación, hasta el análisis que las cifras concuerden, o sea, todo es una cadena de responsabilidad, ¿no? De alta responsabilidad. Doctora iba a decir Gloria, acá, perdóname una precisión. Esos 4 que estamos analizando son los únicos que entraron como proyecto piloto. no, ¿O también está Montería, Florencia, pero la verdad que es, como les decía, estoy dando informe de hasta ahora en lo que vamos, pues es un poco lo que le decíamos a la doctora el día de ayer, que desde el inicio pues pedíamos que a través del consejo se hiciera un llamado, una convocatoria abierta a todas las regiones para que pudieran participar. Aquí fundamentalmente tenemos, digamos, de las seccionales a donde los sindicatos podemos llegar, porque a los otros, sinceramente, no sé siquiera si tienen conocimiento o no, pero a raíz del comunicado que anoche ya vimos que defendió, pues esperamos que Muchas gracias. eso sirva. Sí, muchas gracias. Pero fue fue muy sugerencia de rápida. ustedes y me pareció muy Y bien. fue muy por eso. rápida la respuesta. No, Sí. ya le habíamos pedido No, hace sí, rato, ya pero me han fue llamado, yo creo que esto va a ser muy bueno para, incluso les digo, me llamó hace un rato el ministro de Justicia, regresó al país, muy complacido que estemos en esto, muy de apoyo, que la mantengamos informada, me gustó muchísimo su actitud, de verdad, quería contarles también eso. Bueno, Qué bueno, muchas gracias. sigamos entonces. En Valledupar, yo quería precisar respecto al envío de oficios y a la elaboración de entregas citatorios. ¿Significa ello que todas las comunicaciones se elaboran en los despachos, en los juzgados? Los oficios, todas las comunicaciones, oficios telegrama. El centro de servicios solamente los envía, los remite. Y en cuanto a la elaboración y entrega de citatorios, es la forma de notificación que tenemos actualmente. Y entonces es casi, decía uno de ellos, por ejemplo, en Armenia, es simplemente imprimir el formato que ya tienen, nada más. En Valledupar, ¿cuáles son las funciones del centro de servicios? Igualmente reparto, radicación de memoriales, archivo, elaboración de avisos y citatorios de notificación y manejo de salas de audiencias. En Itagüí, reparto, dice reparto y recibo en línea de memoriales. Una persona nos contaba que en ese punto ellos son bastante eficientes en cuanto a que tienen como todo en línea y el manejo es muy rápido. Sí, ellos tienen la aplicación que les decía yo ayer, ellos tienen el web, ¿cómo se llama? Sí, siglo XXI web, que recibe memoriales en línea y lo mismo notificaciones a los abogados y todo, es decir, ellos lo tienen como... Ah, bueno, eso no me lo han precisado. Pero entonces, reparto, recibo y reparto en línea de memoriales, notificaciones, programación de sala de audiencias, auditoría de depósitos, custodia de archivo, desarchivos también, fotocopias, fax, todo lo que tiene que ver con el almacén y apoyo tecnológico. Fundamentalmente, si vemos, las funciones son iguales en todos, quizás en algunos más
En Armenia no me precisaron el tema del apoyo tecnológico, pero pues ya creo que uno parte del hecho de que pues es siempre el centro de servicios el que hace esa labor adicional, externa al juzgado. Ahí lo que falta es como afinar, digamos, entre todos los centros de servicio las funciones que llega y realiza, porque en el centro de servicios de Manizales, digamos, esa labor de fotocopiado que es constante en un despacho, ellos no la asumen. Entonces eso toca llegar y entre el oficial mayor y el secretario, llegar y que se desplace. A que hagan ese tipo de labores, es decir, véase que son funciones administrativas, que es el fin último que haga el centro de servicios, que el juzgado se dedique únicamente a sustanciar en el ideal, que creo que lo que vamos finalmente a exponer es que ese tipo de funciones son imposibles. Hay ciertas funciones de carácter administrativo que son inherentes a los despachos judiciales, son imposibles de desconcentrarlas al centro de servicios. Pero es necesario llegar y plantear, bueno, hasta dónde es posible que ese centro de servicios llegue y asuma, digamos, ese tipo de funciones. Y estandarizarlas, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces en los acuerdos que se sacan, esos acuerdos macro de los centros de servicios, digamos, el centro de servicios de Manizales llega y dice, vamos a crear un área de depósitos judiciales. Pero bueno, el área de depósitos judiciales, entonces los despachos, cuando con la creación del centro de servicios, creyó que nos vamos a desentender del todo de lo que es los depósitos. Mentiras. ¿Por qué? Porque hay otra serie de acuerdos que llegan e impiden, digamos, la ejecución plena, digamos, de esa área de centro de depósitos. Entonces es necesario llegar y establecer muchas de las cosas, hasta dónde puede llevarse o no puede llevarse un centro de servicios, que eso ha quedado como... Ahorita, precisamente, apenas voy en la estructura, voy a tratar de exponerles a ustedes las conclusiones que nos enviaron de las mesas de trabajo y luego hacer como unas conclusiones Una pregunta. para el diagnóstico y evaluación. Una pregunta de esos 4 centros pilotos. ¿Los 4 tenían juzgados de ejecución? No. Allá hoy, digamos que no, esa información no me la precisaron todos, pero ya las vamos a ver en detalle Bueno. con ellos. Entonces, ¿qué nos dice Armenia? De entrada solicitan la supresión de los centros de servicio que existen allá. ¿Por qué? Nos dicen, perdónenme que acudo mucho a la, pero es que como son tantos datos, no tengo mucha retentiva. ¿Esta la puedo tener yo después? Sí, claro. Perfecto, para Entonces nos dice, la creación de los centros de servicio ha debido ser una creación conjunta, a partir del diálogo de todos los actores involucrados. Debió ser sin improvisación y con miras a que sirvan de apoyo logístico en realidad a los juzgados. Nos dice, se trasladó personal de los juzgados, pero no se trasladaron las funciones. Se trasladó a los escribientes y al citador, pero las únicas funciones que se trasladaron fueron las del citador. Luego, ¿qué implicaba eso? Pues que las demás personas del juzgado, oficiales mayores, secretario y juez, se tuvieran que redistribuir las funciones de los escribientes. Inclusive, no son todas las funciones de los citadores en todos los casos las que tienen los centros de servicios. Las personas que quedaron en los juzgados, lo que decía, se redistribuyeron las funciones adicionales, lo que conlleva una carga, un incremento en la carga laboral y a personal insuficiente para atender. Las funciones del centro de servicios las venían ya realizando oficinas de apoyo, como pasa en todo lado. Las oficinas de apoyo en todas las ciudades hacen la labor de reparto, hacen la labor de ese manejo de depósitos o custodia de depósitos. Entonces ellos dicen que esas oficinas contaban con personal de la dirección ejecutiva y no implicaban gran carga para el juzgado. Luego podían perfectamente seguirlas tramitando a través de esas direcciones ejecutivas, de la dirección ejecutiva mediante las oficinas de apoyo.
Se genera mayor ineficiencia e improductividad con la elaboración de oficios debido al traslado del expediente. Tener que estar el expediente en el juzgado, luego llevarlo al centro de servicios para que elabore el oficio, luego devolverlo para que el secretario lo revise y entonces si hay una corrección vuelva y baje y vuelva y sube. Y que crear una base de datos para determinar en dónde se halla, pero entonces llega el usuario y pues tiene mayor incertidumbre y mayor demora en saber en dónde está su proceso, de poder consultarlo en consecuencia. Antes de que pases tengo una preguntita. Arriba dices de traslado personal, pero funciones solo de uno, el citador, ¿cierto? El citador entonces pasa al centro de servicios y las labores de citación ya no las hacen los que quedan en el despacho, sino solamente el citador en el centro de servicios. Pero luego dice, las personas que quedaron se redistribuyeron funciones adicionales, conllevando al incremento de carga del juzgado y a personal insuficiente para atenderlo. O sea, que si el único que se fue el citador y se llevó su función, Se trasladó al citador y a los dos y a los escribientes. dos escribientes. Pero En las este caso funciones de los escribientes siguieron en el Ya, juzgado. ya. La elaboración de los oficios, por Sí, ejemplo, listo. atención Sí, al ahora sí público. entiendo. Es como cuando una empresa entra en quiebra y tienes que sacar empleados, pero aquí no lo saca, aquí lo cedes supuestamente para crear otro ente que viva a mejorar y no algo así. Ahí, ya que la Sí, doctora se no. devolvió, dice, Sí. dice en el punto anterior, pese a división de áreas, eso es un punto importante que es el que tocaba el doctor Pedro Alejandro ahorita. En principio, lo ideal en los acuerdos es que las funciones quedaran todas, las del citador y las de los escribientes, en cabeza del centro de servicios. Sin embargo, materialmente no es así. Y bueno, yo creo que esa parte la vamos a dejar para un análisis de las conclusiones y diagnósticos. Estoy contando son hechos. Sí. Se asigna una sola función a una persona, en el juzgado en cambio tienen varias a su cargo. Entonces decía, por ejemplo, una sola persona del centro de servicios atiende al público todo el día. En un juzgado, un citador atiende al público, hace notificaciones, inclusive en algunos casos hasta sustancia. Entonces es algo así como digamos un desperdicio de ese potencial y las capacidades que puedan tener. Multipropósito. Exceso, rigorismo y pérdida de tiempo. Pues por ejemplo hay que hacer 2 veces radicación de memoriales. ¿Por qué 2 veces radicación de memoriales? Porque recepcionan los memoriales en el centro de servicios. El centro de servicios mira para que el juzgado va, hace un listado y luego va y lo lleva al juzgado al que le corresponde. Entonces, en el juzgado que le corresponde, luego se vuelve a radicar. Se hubiera ahorrado simplemente eso, radicándolo en el juzgado y ya. Directamente. Debe bajarse el proceso para que desanoten estados, como les decía también, igual que con los oficios, el tema del traslado del expediente de uno a otro. Y todo con dobles listados para verificar entrega y recepción. El centro de servicios hace un listado de los procesos que van a entregar, el juzgado hace otro para verificar que le llegó. Más tiempo, más demora. En el juzgado todo se podía hacer sin traslado del expediente ni perder tiempo, concentrando las funciones. En el centro de servicios trabajan más de 40 personas, lo que genera inconvenientes. Dicen puntualmente, se filtra información de medidas cautelares, por ejemplo, y lo que tanto se ha insistido, y ha habido extravío de expedientes. También señalan que hay casos de corrupción y que es menos factible la identificación de la persona que puede, por ejemplo, ser causante de una pérdida de expedientes intencional o de filtrar información. Que en cambio, si es en el juzgado, pues también como lo decía Clary, es más fácil porque somos más poquitos, entonces las indagaciones que se hagan pueden ser mucho más fáciles. La oralidad no reduce el número de providencias escritas, se mantiene, para decir que no es per se cierto que la oralidad implique menos trabajo o menos congestión. Las providencias van a ser las mismas, las escritas van a ser las mismas. Los usuarios y abogados tienen una mala percepción del centro de servicios. Se termina perdiendo tiempo al dispersar funciones
Dijeron ellos, mucha administración externa, poco impulso procesal por falta de personal. El impulso de proceso dentro del juzgado, debido a su alta carga, se pierde. Se le arrebatan funciones al juez, pero sin embargo sigue siendo el juez quien responde penal, disciplinaria, fiscalmente por todos sus procesos, y ya no tiene control ni de ellos ni del personal que necesita funciones sobre esos procesos. El juzgado queda con muy poco personal y no pueden atenderse vicisitudes como permisos o ausencias temporales. Entonces señalaban, si una persona se tiene que ir hoy y yo solamente tengo un equipo de 4 personas y me va uno, yo tengo que estar en audiencia, entonces pues va a ser un problema. Es un problema para cuando estamos los 7 completos, por ejemplo en Bogotá, los 7 completos, pues yo puedo a través de otros compañeros suplir las funciones de quien no puede comparecer un día, por ejemplo. Los centros de servicio no son malos per se, pero el error fue que sacrificaron los juzgados. Vamos ahora sí con Manizales. Y debo decir que lo que se dice lo que acabo de decirles, que dice Armenia, se reitera en los 3 centros de servicio, Armenia, Manizales y Valledupar. Itagüí tiene una particularidad, pero ya lo vamos a ver. Manizales nos dice, el centro de servicios es ineficiente, los juzgados están colapsados con la redistribución de funciones y para intentar dar pronta respuesta el personal debe elaborar muchas horas adicionales, lo que decíamos. Se fueron citador y escribientes, sin embargo, las funciones de los escribientes permanecen en los juzgados, lo que implicó redistribución de ello entre los 2 sustanciadores o un sustanciador, el secretario y el juez. Entonces, pues obviamente están recargados, además de que ya tenían una carga alta de trabajo, y nos contaba insistentemente el doctor Jorge la anterior vez que allá, bueno, aunque eso sí, de pronto no sé, aquí en Bogotá también pasa mucho, debo resaltarlo, pasa siempre, aquí que allá los empleados y los jueces salían a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana para medianamente poder cumplir con su trabajo. Es bueno de pronto ahí hacer una claridad respecto al traslado de esos empleados, que con ocasión a familia sí se le dejó un escribiente en una figura de traslado temporal. Sí, yo lo señalé. ¿Lo tienen? No, yo lo señalé en la estructura, sí. Bueno, porque Sí. familia sí quedó con un escribiente, pero es por toda la problemática que tiene y la necesidad, digamos, del manejo de depósitos judiciales, que es muy alta la carga. Entonces, como para hacer esa advertencia aquí al Consejo. ¿Qué otras conclusiones nos dijo la mesa de trabajo de Manizales? Que no han debido disponerse el traslado de empleados al centro de servicios judiciales en ninguna especialidad ni jurisdicción, que debe mantenerse la planta de personal del juzgado tradicional, digamos así, por lo mismo que se ha dicho. El secretario, destacan, es integrante de la cédula básica del juzgado y por lo tanto no debe ser trasladado ni retirado del juzgado. Nos añadieron que debe regularse el centro de servicios penales ante su inoperancia, disponiendo el traslado de los empleados a los juzgados de origen, y en los juzgados administrativos y laborales no deben implementarse los centros de servicios. Nos señalaron también que los modelos de gestión no pueden ser únicos y que deben revisarse los diferentes factores que hay en cada uno de los territorios y en cada una de las especialidades. Yo no quise extenderme en las razones de Manizales por cuanto ya hubo una exposición bastante larga y casi me remití a las grandes conclusiones que de allí sacaron. Pero no sé si quiera de tanto aportar algo más. No, yo creo que es algo que ya se dijo y es con ocasión a la creación de los centros y el Código General del Proceso,
que es que se tiene como una idea en el cual con el Código General del Proceso el juez únicamente se va a dedicar a sustanciar y no hay nada más que hacer dentro de los despachos judiciales. Eso es como la estructura en mente que se tiene, y que el centro de servicios va a ayudar en esas labores operativas y administrativas que el juzgado no debería de hacer. Sin embargo, con la experiencia de Manizales tenemos que hay funciones de carácter administrativo inherentes a todo despacho judicial que son imposibles de traslado a un centro de servicios. Es decir, los juzgados de por sí van a tener esa carga y es necesario, por tanto, empleados que se encarguen de ella. Podemos hablar de que se trasladan algunas, sí, porque los centros de servicios llegaron y se trasladaron algunas funciones, pero véase que las funciones que llegaron y se trasladaron por parte de estos empleados corresponden, si mucho, a un 30% de lo que llegaban y realizaban los citadores y los escribientes. El otro 70% se quedó en el despacho. Entonces, ¿qué toca si no hay escribiente, si no hay citador? Redistribuir esas funciones en empleados que tienen otros perfiles funcionales dentro de las mismas células básicas. Es decir, se tienen que redistribuir atención a público, pago de depósitos judiciales, en los secretarios y los oficiales mayores, búsqueda de memoriales de archivo, búsqueda de expedientes. Eso todos son labores que llegan y desgastan, que uno llega y dice, no, es que son minucias, eso no llega y desgasta, pero es que de minucia en minucia vamos llegando y llenando el cántaro, que no es posible que el despacho llegue y se desprenda de eso. A mí me parece que de Manizales hay algo preocupante, doctora, es que ellos desde hace muchos años están mandando correspondencia al Consejo Superior diciéndole: el modelo no está bien, vamos a hacer unos ajustes, esto está fracasando, y no obtuvieron respuesta. Esas cartas deben estar en el Consejo. Entiendo que fueron muchas y desde un comienzo, dijo el compañero de Manizales que vino también. Exactamente, por parte de los juzgados civiles municipales, circuitos y de familia, se elaboraron diferentes propuestas con el ánimo de que el consejo pudiera llegar y ser interlocutor, el consejo seccional con el superior. Inclusive tuvimos visita del doctor Pedro Munar a Manizales. Sin embargo, cayeron al vacío los argumentos de pronto que en su mayoría se expusieron. A la mesa nacional también llegó comunicado el Centro de Servicios de Manizales, que fue incluso el que alguna vez aquí al inicio de la mesa nos enrostraron. Ellos señalan, el Centro de Servicios, a través de su coordinadora, que ellos funcionan muy bien, que tienen un buen rendimiento, que tienen la total disposición de servir de apoyo real a los juzgados, y refirieron no tener quejas de abogados por el funcionamiento en donde están. Pero también debo decir que la mesa de trabajo de Manizales, además de dar cuenta de las múltiples fallas que entonces se dijo, que enviaron un documento bastante elaborado, que ya se hizo llegar al Consejo también, a la sala administrativa, allegaron unas encuestas que realizaron a judiciales y a abogados. Encuestas en total fueron 144, y de ellas ellos destacaron que 119 señalaron que los centros de servicios eran ineficientes, 19 dijeron que los centros de servicios podían mejorar, y solo 6 manifestaron conformidad. Luego, si confrontamos, pues extraña que el Centro de Servicios de Manizales haya manifestado no tener quejas por su funcionamiento, cuando de las encuestas elaboradas fluye una respuesta diferente, y es que existe una gran inconformidad frente al Centro de Servicios en temas de rendimiento y eficacia.